Queridos hermanos, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, la acción del Espíritu Santo y la bendición de Dios Padre Todopoderoso los acompañe en esta mañana de este nuevo día, miércoles 17 de febrero del 2022. Queremos compartir con ustedes la palabra de Dios, el Evangelio del día, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo Jesús y sus discípulos se dirigieron a los poblados de Cesarea de Filipo. Por el camino les hizo esta pregunta: ¿Quién dice a la gente que soy yo? Ellos le contestaron: algunos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías, otros que alguno de los profetas. Entonces él les preguntó: ¿y ustedes quién dice que soy yo? Pedro le respondió: tú eres el Mesías. Él les ordenó que no se lo dijeran a nadie. Luego se puso a explicarles que era necesario que el Hijo del Hombre padeciera mucho, que fuera rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, que fuera entregado a la muerte y resucitaría al tercer día. Esto todo lo dijo con entera claridad. Entonces Pedro se lo llevó aparte y trataba de disuadirlo. Jesús se volvió mirando a sus discípulos, reprendió a Pedro con estas palabras: apártate de mí, Satanás, porque tú no juzgas según Dios, sino según los hombres. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, en el Evangelio de este día vemos algo muy especial, algo en particular. Primero, nuestro Señor Jesucristo le pregunta a sus apóstoles que quién es Él. Algunos dicen que es el profeta Elías, que es alguno de los profetas, que es San Juan, en fin, muchas cosas. Pedro toma la palabra y dice: tú eres el Hijo del Dios vivo. El Evangelio, este de San Marcos, digamos, omite algo que dice Jesús en los otros evangelios. Dice: bienaventurado tú, Pedro, porque lo que se te ha revelado no ha sido revelado por carne o sangre alguna, ha sido revelado por mi Padre que está en el cielo. O sea que eso lo indujo el Espíritu Santo en la persona de Pedro para que diera esa respuesta. Cualquiera de los 12 lo hubiera podido hacer, ¿sí? En pocas palabras, Dios decidió quién sería la piedra con la cual se edificaría la iglesia, ¿no? quién sería el vicario de Cristo, colocando esa respuesta en su corazón. Y en este caso, digamos que la lotería se la ganó Pedro. Ahí vemos la acción del Espíritu Santo. Pero dice el Evangelio que más adelante Jesucristo les explicó que Él de todas maneras iba a padecer, que por culpa de los ancianos, pues, que los fariseos, que lo iban a condenar, lo iban a crucificar y iba a morir, pero que al tercer día iba a resucitar. Pedro intenta persuadirlo para que eso no pase. Entonces vemos la manifestación de Dios en la acción del Espíritu Santo en un instante de la vida de Pedro, donde Pedro termina haciendo lo que Dios lo inspira, ¿no? Y vemos la otra parte humana de Pedro, donde Pedro quiere evitar eso. Y entonces Jesucristo le dice claramente unas palabras que son muy fuertes, ¿sí? Le dice, mirando a sus discípulos, reprendió a Pedro con estas palabras: apártate de mí, Satanás. Imagínense lo que le termina diciendo Pedro: porque tú no juzgas según Dios, sino según los hombres. Y esto nos deja una enseñanza
porque a eso es que estamos llamados. A no dejarnos llevar por criterios humanos. Nosotros terminamos siendo muy injustos en esta vida y vivimos en medio de injusticias por estar acomodados a criterios humanos. Pongo un ejemplo claro. Mucha gente sabe que de pronto dentro de una administración, dentro de una alcaldía, una gobernación, o en algún estamento, hay un tema de corrupción, se están robando el dinero. Y uno escucha mucho en la calle a la gente diciendo, que roben pero que hagan. ¿Que roben pero que hagan? ¿Ese sería el pensamiento de nuestro Señor Jesucristo? No. Yo creo que nos reprenderían, igual como reprendió a Pedro, que quiso evitar que él pasara por el camino de cruz, que él hiciera el plan al cual Dios lo preparó, y que él asumiera su responsabilidad de salvarnos a todos nosotros, pasando por la muerte, pero venciendo la muerte por medio de su santa resurrección. Y él le dice algo muy claro, le dice, aléjate de mí, Satanás, porque tú piensas como los hombres y no como Dios. Ahí, esa sería la manera de reprender de Dios a nosotros cuando pensamos de esa manera. ¿Sí? Y eso es un ejemplo de muchos otros ejemplos donde nosotros terminamos justificando el pecado o las acciones denigrantes dentro de nuestra sociedad. Entonces queremos coger a Dios con esta mano y al diablo con esta, ¿sí? Y ahí está el ejemplo claro de lo que vivió Pedro. En un momento determinado la acción de Dios lo llevó a dar una respuesta de lo que Dios quería. Y en un momento determinado era Pedro, en su condición humana, en su condición carnal, inclinado al pecado, haciendo las cosas del mundo, haciendo las cosas humanas por encima de las cosas de Dios. Entonces el Señor nos llama la atención a que definitivamente seamos luz. Seamos luz. Con eso no quiero decir que no nos podamos equivocar, somos imperfectos y por eso buscamos de Dios de todos los días. Somos imperfectos, por eso buscamos de Él. Pero que haya una recta intención del corazón para buscar del Señor. Queridos hermanos, hoy el Señor nos llama la atención fuertemente para que nuestras acciones no sean las del mundo, no sean las que todo el mundo piensa, ¿sí? La que en el relativismo todo está permitido y todo está bien. Porque ustedes, hermanos, y yo sabemos que hay muchas cosas que terminamos haciendo que no está bien. Queridos hermanos, este es un camino de conversión, de purificación, de cambio. Y bueno, con la ayuda del Señor, con la ayuda de María Santísima, de todos los ángeles, santos y arcángeles, pues pidámosle a ellos que intercedan por nosotros para que logremos ser el Pedro de los Hechos de los Apóstoles. Ese Pedro que se llenó de Espíritu Santo y ahí sí se convirtió totalmente y comenzó a predicar el Evangelio y a actuar de la manera correcta y adecuada, como Dios quería que se comportara, no en medio de los criterios humanos, sino en medio de los criterios de Dios. Queridos hermanos, seguimos orando por la paz de Colombia. Hay muchos hechos de violencia, hay muchos hechos de intolerancia. Seguimos orando por el departamento del Chocó, por el departamento de Arauca. Oremos por nuestros enfermos, por nuestros secuestrados, por nuestros presos. Oremos por todos, por la humanidad entera. Oremos por la paz en el mundo entero, especialmente el conflicto por el tema de Ucrania. Queridos hermanos, los invitamos a que sigan compartiendo el Evangelio del Día por Facebook, por YouTube, para seguir evangelizando y siendo luz hacia los demás. Queridos hermanos, Dios los bendiga, Dios los guarde, Dios los proteja y estamos en oración constante. Amén.